Muy buenos días a todos, soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB, XTB Broker. Por favor, confirmarme que me veis correctamente y veis la plataforma. Perfecto, gracias por la confirmación. Muy buenos días, vamos a comenzar hoy 19 de junio, el morning, la apertura del mercado. Como bien sabéis, ayer fue un día bastante volátil, principalmente acontecido porque en relación a Europa vimos cómo el señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, anunció posibles bajadas de tipos de interés a pesar de que los tipos de interés nos encontramos en el suelo, es decir, en niveles de 0%, y por tanto esa previsión provocó que nuestra divisa, el euro, se depreciara, ¿de acuerdo?, respecto a sus pares de divisas, produciéndose, de acuerdo, una reacción inmediata de Estados Unidos, de su presidente Donald Trump, anunciando, de acuerdo, que sus bienes y servicios iban a ser más caros, que iban a tener menos exportaciones y, por tanto, iban a incidir de manera notable en el corto plazo en su economía. No considero que sea una estrategia clara, sino que las dos economías, tanto Europa como Estados Unidos, circulan a ritmo distinto. Estados Unidos, los catalizadores, datos macro de inflación, desempleo, son positivos o incluso no surgen para bajar los tipos de interés. En cambio, en Europa sí, no conseguimos alcanzar ese 2% de inflación como porcentaje objetivo para así indicar, ¿no?, que la economía en la zona euro pues se encuentra en buen timing, en buen escenario, ¿no?, para subir los tipos de interés, y nos encontramos en esa disyuntiva. Lo hemos analizado durante el año pasado, posiblemente también en estos primeros 6 meses del 2019. El escenario es totalmente distinto en Europa a Estados Unidos. Sí que es verdad que vamos con el efecto espejo de lo que haga Estados Unidos lo hacemos aquí en Europa, pero muy importante conocer las estrategias. De hecho, hace una semana os lo comentaba, hay que conocer, hay que saber, hay que anticiparse a los posibles escenarios y, por tanto, consecuencias que hay en los mercados. Y obviamente también vimos pues cómo en esos mercados Donald Trump dio esa confianza en los mercados. Ya sabéis que su publicación, ¿no?, a través de Twitter es donde al último segundo se conoce lo que es esas nuevas actualizaciones. ¿Y qué podemos observar? Pues observamos cómo en el mercado americano se produjo una gran volatilidad alcista con, fijaos, de acuerdo, casi con precio objetivo de los máximos históricos. Lo comentábamos la semana pasada. La semana pasada era una situación, de acuerdo, de comprar pero mantener, en caso, de acuerdo, no brindaba ninguna oportunidad, pero si estábamos alcistas teníamos que continuar con esa tendencia alcista, fijando bien los stop loss, de acuerdo, y porque veíamos freno a las subidas, pequeña volatilidad, indecisión y sobre todo incertidumbre, que como podéis saber, mañana a las 7:30 de la tarde, lo tenéis aquí en nuestra página web, reunión de la FED, lo podéis seguir con nuestro director, con Pablo Gil, 19 a las 7:30 en la página web, lo tenéis aquí, ¿vale?, para que lo podáis seguir, ver, registrar y ver, de acuerdo, ese impacto que va a tener los mercados. Aparte de ello, ¿qué observamos? Como esa confianza en los mercados por parte del presidente Donald Trump, ¿vale? Vimos esa volatilidad de los mercados superando incluso, como podéis observar, fijaos en el movimiento. Y en actuación ya vemos que esta semana, en estos 3 días, está subiendo el S&P 500 más de un 1,45, casi un 1,5%. A pesar de ello, observamos cómo el movimiento mensual, trimestral y obviamente el semestral, incluso el anual, está siempre en positivo, teniendo una revalorización y una tendencia alcista. ¿Qué estrategia podemos seguir? Lo comentábamos de la semana pasada, una estrategia alcista hacia los máximos históricos en torno a estos dos niveles, 2.945, 2.960 puntos aproximadamente. Y yo particularmente aquí sí que desearía posiciones, vendería lo que es ese timing, de acuerdo, aproximadamente, repito, entre estos dos niveles, ¿vale? Podríamos ver si alcanza este nivel una corrección, como vimos, de acuerdo, en el mes de abril, y obviamente podríamos ver un movimiento lateral. Un movimiento lateral, fijaos, de acuerdo, primero,
con el suelo en la parte, de acuerdo, que lo veis aquí, en los 2.721, hablo de estrategias a largo plazo, ¿vale? Y un techo o una resistencia en torno a los 2.945. Podríamos ver un movimiento, un canal lateral como resistencia y como soporte. Para ello utilizaríamos el RSI para trabajar. Veremos si acontece de acuerdo a este escenario. Particularmente creo que por lo que es el escenario macroeconómico de medio plazo, con esas tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos, por ese buque, ¿no?, petrolero en el Golfo, que ya lo hemos visto, ¿no? También, obviamente, esas tensiones entre Estados Unidos y China, que parece ya pues que se vislumbra lo que es esas negociaciones, parece que no van a llegar a ningún puerto y obviamente veremos cómo favorece lo que es al mercado de renta variable. Si esas bajadas de tipos de interés favorecen a Estados Unidos, obviamente esos estímulos económicos considero de acuerdo que desde estos niveles estas subidas solo que ha descontado el mercado ante un posible escenario bajista de tipos. Veremos, repito, si mañana por la tarde la Fed, Jerome Powell, su presidente, de acuerdo, nos da ese escenario. Por tanto, resumen, Estados Unidos, tendencia alcista. Lo mismo que venimos analizando semanas. Ya se ha confirmado. Nos queda ligeramente este tramo. Considero que sin lugar a dudas llegará. Y lo mismo sucede para el SP500, el Dow Jones Industrial, el mismo escenario, prácticamente rozando los máximos. Aquí es, de acuerdo, igual que en el SP, que hay un margen, un colchón, de acuerdo, como zona de take profit. Y en el Nasdaq, fijaos en el Nasdaq, teníamos aquí los máximos, el mismo escenario, distintos tramos, distintas tendencias para intentar alcanzar, pero de acuerdo, sigue totalmente vigente en cualquiera de los índices de Estados Unidos la tendencia alcista y por tanto casi rozando, limando los máximos históricos, ¿vale? Comentarme, por favor, cualquier cuestión, cualquier análisis, cualquier posición solamente de Estados Unidos, por favor. Vale, me confirmáis que efectivamente es el día 19, correcto, es hoy, ¿vale? Me he confundido de día, ¿vale? Hoy es esta tarde, disculparme, ¿vale? Que me creía que era 18, perdonadme, así que es esta tarde a las 7:30. Vale, ¿alguna posición? Me comentáis si estáis alcistas, esperando deshacer posiciones en los máximos. Vale, perfecto. Vamos a pasar al mercado europeo. Vamos a ver cómo tuvo esas repercusiones de ayer por la tarde, cuando abrió el mercado. Fijaos en el mercado alemán. Muchos de vosotros me lo comentabais. El DAX 30. Vimos la semana pasada cómo esta tendencia, fijaos en velas de 1 hora, es una tendencia, se ve muy bien. Aquí lo tenemos. De acuerdo, esta directriz bajista verde fue perforado con pullback apoyo y analizábamos la semana pasada que esta zona de resistencia podría ser clave de cara al pullback que se encontraba muy próximo y por tanto ver o unas correcciones o lógicamente fuertes subidas. El mercado, como veis, se abrió totalmente alcista, de hecho demasiado vertical, como podéis ver, volatilidades y volúmenes muy fuertes en velas de 1 hora, ¿de acuerdo? Consolidando en la parte alta justo en el anterior máximo, ¿vale? Vemos ahora esa indecisión, esa incertidumbre, pero con perspectivas a intentar alcanzar lo que son la zona de resistencia anterior, ¿vale? Los 12.422 puntos aproximadamente ante nuevas subidas. Por tanto, aquellos que estéis con estrategias alcistas, lo más prudente, recomendable, ¿de acuerdo? Y lógico sería mantener esas posiciones vigilando todas ellas, pero teniendo el foco, repito, esta tarde, ¿vale? Esta tarde a las 7:30, la Fed, hoy miércoles, ¿de acuerdo? Dará el discurso y veremos, ¿de acuerdo?, si baja o no esos tipos de interés, ¿vale? Fijaos que el mercado ha sido realmente alcista. Considero que esas posibles, ¿no?, decisiones de tipos de interés ya están descontadas en el mercado, pero aún así el
el acordeón se estirará para continuar e intentar tocar esos techos y, por tanto, resistencias, ¿vale? Cuestiones, preguntas del DAX. Preguntáis, José, Alejandro, estoy alcista en el DAX. ¿Dónde saldrías? Perfecto. Primero, os saldría justo en los niveles actuales al alcanzar esta resistencia y al haber consolidado estas resistencias, estas ganancias, estas plusvalías, si has entrado en estos niveles, en torno a los 12.000 y poco, 12.030, 50, 60 puntos. En cambio, si has entrado en estos niveles, es muy arriesgado si has entrado en torno a los 12.300. ¿Por qué? Porque podríamos ver una Fed en contra de la bajada de tipos, por tanto, el mercado caerá bruscamente, o con precio objetivo y take profit en la zona de resistencia, que lo veis aquí, ¿vale? Entonces, 12.421 puntos. Eso ya depende del timing que tengas y el precio de entrada. ¿Vale? Me pregunta también Alejandro, ¿se podría contemplar una posición bajista en corto en el DAX? Justo lo que acabo de comentar. Sí, decide la Fed, en cambio, que no va a bajar los tipos, sino que los va a mantener. Lógicamente no los va a subir, ¿de acuerdo? Sí que sería un escenario para posiciones bajistas. Bajistas. Todo depende del mensaje, el eslogan, ¿de acuerdo? Que Jerome Powell nos dé. Más preguntas, por favor, del DAX. Me pregunta Andrés, Alejandro, ¿qué efectos podría mantener? O sea, ¿qué efectos tendría si los tipos de Estados Unidos se mantuviesen? No tendría ningún efecto. En ese sentido, Andrés, sería el mismo escenario que el actual. Es decir, una subida de tipos daría estímulo a otros activos como son la renta fija, por tanto, saldría capital de la renta variable para entrar en renta fija y al contrario. ¿Vale? La renta fija, si los bajan, no sería rentable, por tanto, los únicos activos donde realmente habría una rentabilidad atractiva en el mercado, por supuesto, sería la renta variable. Si los mantienen, sería el mismo escenario actual. En Estados Unidos, de acuerdo con esos tipos de interés, sería un escenario que es probable que suceda, que es decir, que los mantengan, y sería el escenario lateral que os he comentado. Lo tenéis aquí en pantallas. Zonas de soporte, aquí lo veis, y zonas de resistencia, es decir, un canal lateral medianamente a lo largo de este verano, posiblemente de este segundo semestre. Eso ya depende de negociaciones, datos macroeconómicos y sobre todo situaciones geopolíticas, ¿vale? ¿Alguna cuestión, alguna duda más? Vale. En respecto al IBEX, fijaos nuestro índice, el IBEX 35. Ya sabéis, un movimiento del IBEX apenas con volatilidad. Obviamente, ayer la hubo con esas fuertes subidas de casi 200 puntos. Pero hoy en el mercado ha abierto con distintos movimientos bajistas. Es decir, estamos viendo en el IBEX un movimiento lateral, ausente de oportunidades. Llevamos ya semanas comentándolo. Mientras tanto, seguimos manteniendo esas posiciones, vigilándolas, de acuerdo, siempre y cuando no perfore, no rompa estos 8.900 puntos. Este es un nivel crítico, de acuerdo, que el IBEX no puede perder, ¿vale? En cambio, a otros mercados. Fijaos el índice, de acuerdo, del FTSE en el Reino Unido, un índice que actualmente no se está hablando de él, que está pasando ausente el tema del Brexit. Theresa May ya dimitió, ya lo sabemos. Observamos distintos movimientos. Un movimiento, de acuerdo, que fijaos las repercusiones que puede tener en lo que es en el mercado estas tendencias y, por tanto, volatilidades, ¿vale? Con soporte y, por tanto, ruptura en la parte alta. Es un movimiento, de acuerdo, de tendencia en el que, en caso de ruptura, el 38,2 de FIBO, los 7.455 puntos aproximadamente, nos iríamos al precio objetivo que teníamos vigente en torno a los 7.618. Analizábamos semanas previas que la ruptura
que se producía lo que es en el FTSE, en caso de superar, nos animaba a mayores tendencias y sobre todo siempre apoyado por la línea móvil. Como veis aquí, una línea de acuerdo de corto plazo, en torno a unas 10 sesiones, que nos da esa señal y tendencia alcista, ¿vale? Que junto con el RSI nos encontramos de acuerdo ahora en unos niveles en torno a 60 del RSI, 55 exactamente, ¿vale? Y podríamos intentar alcanzar los máximos. Actualmente entrar en el FTSE es un poco arriesgado, pero sí en cuanto se encuentre en zona de 30, de 30 y pocos, sí que sería un buen timing, ¿vale? Para posicionarnos alcista. Posiblemente coincida con el 50% de FIBO o con el 61, donde sería el mejor momento para entrar, ¿vale? En cambio, a otros mercados en Europa, fijaos aquí el CAC parisino, muy buena tendencia, muy buen timing para entrar en él. Nos encontramos que perforó ayer la línea de resistencia que teníamos, donde ya llegó, hubo una corrección, pero ayer pulverizó esta zona de resistencia, alcanzando incluso los máximos anuales y actualmente se encuentra en fase de consolidación. Fijaos de acuerdo el gráfico a medio largo plazo del CAC parisino, nos encontramos con un timing de acuerdo de entrada en el que desde los mínimos aquí abajo hasta los máximos situados aquí arriba, los máximos mínimos crecientes con la corrección se apoyan en el 38,2 e intentará actuar sin lugar a dudas para alcanzar los máximos, ¿vale? Lo veis aquí la línea discontinua azul, la parte alta, los 55.540 puntos, ¿vale? Como precio objetivo. Por tanto, un buy limit en torno en la línea azul, 5.430 puntos, ¿vale? Una orden pendiente de compra, ¿vale? Sería óptimo para intentar buscar este tramo de rentabilidad y, por tanto, consolidar esos beneficios, ¿vale? Como podéis ver, tanto la renta variable en Estados Unidos como en Europa está siendo alcista, lo mismo que en mercados, fijaos, asiáticos. Aquí tenemos al Nikkei japonés, aquí en Hong Kong, ¿vale? En China. Es decir, estamos viendo esa tendencia. Si estamos teniendo esa tendencia alcista, ¿cómo actuará la renta fija? Fijaos, el T-Note, renta fija americana. Todos los que me seguís los miércoles, es una estrategia óptima, clara, alcista, como precio objetivo el que tenemos actualmente, los 127,87. Los consolidó ayer tras tocarlos y además al pipo, deshizo esas posiciones la mayoría, obviamente yo también ahí, consolidé bastante take profits y aquí lógicamente nos encontramos ya en ausencias de rentabilidades. Primero, porque aconteció justo el día previo a la reunión de la Fed y además, como por precio, ya nos encontrábamos en buen timing de salida. Por tanto, buena estrategia la que se llevó a cabo durante estos primeros meses del año. Y en Europa, en el Bund, exactamente el mismo escenario. Estamos en velas semanales. El famoso banderín, ya lo sabéis, lo he comentado muchas veces con vosotros, nos dio señales de entrada, ¿de acuerdo? A finales de año, un pullback, entrada de libro, consolidación de la tendencia y el Bund sigue totalmente alcista. Máximos superándolos y el gráfico, como podéis ver, lo dice todo. Dejarse subir, mantener las posiciones, ¿de acuerdo? Y consolidar en rentabilidades pues, que sean atractivas para nuestra cartera. Fijaos el VIX. El VIX analizábamos la semana pasada con esa disyuntiva, ¿no? Entre el SP500, que es el movimiento azul, lo voy a quitar para verlo más limpio, y el VIX, que como podéis ver, ¿vale? Se produce lo que es esas pequeñas correcciones, pero fijaos que apenas hay volatilidad en él. Nos podría estar indicando también un freno alcista en la renta variable o, mejor dicho, ¿de acuerdo? Subidas ligeras en la renta variable, ¿vale? ¿Alguna cuestión del mercado europeo, del mercado americano? Vale, me comenta Alejandro, ¿dónde podrías una posición en corto en el T-Note, en la renta fija a 10 años? Lo veis aquí, 127,87, prácticamente los niveles de ayer. Fijaos en la apertura de hoy, ha sido bajista, pues por tanto muy próximo, justo donde se deshace la posición, ¿vale? ¿Dónde podría llegar el boom?
imposible discernir un precio, aclarar. José, ¿por qué? Porque ya hemos hablado de que se puede bajar los tipos de interés en Europa, posiblemente mantenerlos o bajarlos en Estados Unidos. Las decisiones no acontecen a esos precios y por técnico y ni por fundamental en el boom se puede mantener un precio. ¿Por qué? Porque nos encontramos en máximos históricos, ha roto las resistencias anteriores y por tanto, de acuerdo, el vuelo es libre. Me comentas que estás bajistas en 172,15. Vigila bien las posiciones, ya que particularmente siempre comento, no hay que ir nunca en contra de la tendencia. Vale. Pues vamos a pasar al mercado importantísimo para ver el cruce del eurodólar. ¿Por qué? Porque vimos ayer esa, ¿de acuerdo? Veis ahí esa depreciación del euro al bajar los tipos y por tanto se aprecia el dólar. Vamos a ver ese efecto del euro respecto a todos los pares. Vimos esa fuerte volatilidad del euro, ¿no? Que vimos en la zona de 1.11, que incluso alcanzó los 1.1350, 2,5 figuras, pero que en prácticamente una semana, como podéis observar, ha perdido 157 puntos. Nos encontramos ahora en el euro frente al dólar, en el que puede ser una guerra de divisas entre el euro frente al dólar respecto, de acuerdo a los datos y acontecimientos escenarios que hemos visto. Nos encontramos, como siempre, en la parte baja como la zona de soporte, los 1.11, y en la zona alta los 1.15. La zona alta de resistencia, como sería un escenario de apreciación del euro frente al dólar, lo descarto por completo y por tanto nos iríamos a buscar e intentar atacar las zonas bajistas, particularmente hasta que no acontezca la reunión de esta tarde, pues no podríamos de acuerdo tomar oportunidades en el mercado. Veremos esas decisiones. ¿Por qué? Porque si suben tipos de interés, que no se va a producir, el escenario sería apreciación del dólar. Si mantienen los tipos de interés, obviamente sería el mismo escenario. Y si los bajan, bajaría lo que es la apreciación de la divisa americana. Por tanto, respecto a sus pares, en este gráfico se apreciaría lo que es el primer par, el euro. ¿Vale? Veremos cuál es el acontecimiento, pero mientras tanto, importante lo que es la decisión de esta tarde. Respecto al euro, fijaos exactamente lo mismo. Decidieron bajar o mantener una estrategia bajista de escenario de los tipos de interés en Europa, baja lo que es el euro respecto a sus homólogos pares. Fijaos con el yen japonés, exactamente el mismo escenario, y respecto también al franco suizo. Vemos como en el euro, en los distintos mercados, de acuerdo, se está produciendo una contracción, una estabilización del precio y, por tanto, ausencias de volatilidades respecto a posiciones alcistas. En todo caso, bajistas, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda del mercado de divisas? Yo particularmente me preguntáis que estáis dudando, pensando en entrar al mercado. Obviamente la decisión la tenéis vosotros, ya lo sabéis, pero particularmente considero que es uno de los eventos importantes del año y posiblemente me esperaría a ver cuál es el escenario, esa presión que Donald Trump le ha pasado a la Fed, a Powell, para bajar esos tipos de interés, si obviamente han llegado a ese acuerdo, si obviamente la economía americana permite, ¿no?, lo que es ahora bajar esos tipos de interés y por tanto me esperaría a tomar posiciones. En relación a una de las estrategias personales que llego manteniendo, obviamente esa tensión, ¿no?, en el Golfo entre Irán, países arábicos, la OPEP y por tanto Estados Unidos, particularmente sabéis que estoy alcista lo que es en el petróleo, de hecho lo podéis ver en posiciones abiertas, ¿vale? Lo veis aquí. Eh, Posiciones abiertas mantenidas en la línea discontinua roja. Fijaos donde tengo el stop loss, ya lo sabéis, justo por debajo del movimiento. Gracias a Dios, ¿no?, que ayer pues el mercado tuvo esa volatilidad alcista producido por esa, ¿no?, esa
tensión y por tanto confianza del mercado americano, y el petróleo en el West Texas vimos lo que es esa revalorización alcista a favor justo de la estrategia que tenía. Sigo, repito, manteniendo la estrategia, el stop loss obviamente lo tengo en los mismos niveles y el take profit, como podéis ver, lo tengo justo en torno a los niveles de 63,58. Es decir, prácticamente, como podéis ver, aquí el beneficio pues, es nulo, es cero. Vemos actualmente con el MACD en la parte baja una señal óptima de entrada, aquí lo veis, para posiciones alcistas. Sigo siendo fiel a la estrategia, es decir, cuando entro en el mercado, fijo niveles, ¿de acuerdo? Fijo la estrategia, si sale alcista o bueno, si sale a favor de lo que es la tendencia alcista o bajista, de acuerdo, fantástico, la estrategia funciona. Si no sale, sigo manteniendo, repito, sigo manteniendo las estrategias, ¿vale? Y sobre todo no cierro las posiciones, si estoy en beneficios, antes de mi zona de beneficios. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros seguramente os habrá pasado, las ganancias las cerráis rápido y las pérdidas las aguantáis, ¿de acuerdo? No. La estrategia siempre, estrategia ratio beneficio riesgo, beneficio mínimo 2:1. Esta es mi zona de asumir pérdidas, es decir, a ver, ahora, esta sería mi zona de stop loss, porque estoy alcista y entre la línea discontinua roja, y esta es mi zona de take profit, ¿vale? Es decir, la estrategia, ¿cuál sería? Como podéis ver, sumando un 2,5:1 aproximadamente. Por tanto, es una estrategia a realizar, una estrategia muy buena a llevar a cabo, ¿vale? Siempre, repito, mantener las posiciones si tenéis la estrategia clara, ¿vale? Por tanto, en el West Texas, en el petróleo, en el Brent, nos está dando ese estímulo económico para ver esa apreciación del corto plazo, frenar esas caídas y posiblemente operar en un canal lateral, ¿vale? Que en la parte baja podríamos entrar tanto en el Brent, que es el que tenemos en pantallas, como en el West Texas, que es el que tenemos actualmente, en esta parte, unas estrategias alcistas, o en cambio, si rompe la línea discontinua roja, que es el escenario que yo espero y que es el previsible, entrar con mayor volumen para mantener esas posiciones, ¿de acuerdo? En estos días, en estas sesiones, vemos cómo los activos refugios, como el yen se aprecia, como el oro, que es el que tenemos en pantalla, sigue alcanzando cotas y techos superiores. Sí que es verdad, con agotamiento, fijaos la gran sombra, ¿no?, en la parte alta de 2 días, y por tanto podríamos, de acuerdo, cerrar esas posiciones del euro siempre y cuando estéis en él y ver, repito, las situaciones del mercado. Aquellos pues, que conozcáis o habéis estudiado economía, recordar, ¿no?, la situación del patrón oro en Estados Unidos, de acuerdo, cómo las reservas de oro son las necesarias para acuñar lo que son las distintas divisas, y por tanto podríamos ver el oro como activo refugio, que ya sabemos que China y Rusia han inflado sus reservas durante el 2018, siguen durante el 2019 ante un posible, de acuerdo, escenario bajista. Por tanto, el oro, repito, es uno de los escenarios, uno de los activos que hay que mirar de reojo para tener en cartera y no perder de vista, ya sea con lo que es el futuro, que es el que tenéis en pantallas, o con el ETF. Otro de los mercados que ya sabéis, comenté la oportunidad la semana pasada, una oportunidad de libro, el café, una posición bajista. Primero, por este movimiento típico, ya lo sabéis, y sobre todo la línea móvil actuó como zona de resistencia bajista, alcanzó, y tras una vela de indecisión doji nos animaba, ¿no?, a posiciones bajistas, que en velas diarias, fijaos cómo acontece, ¿vale? Bastante claro, bastante obvio lo que es esa tendencia bajista, y por tanto, pues posicionarnos a favor de tendencia, ¿vale? Vale, me pregunta Andrés, Alejandro, ¿cómo consideras que puede comportarse la plata? Repito, siempre continuando con la tendencia. La tendencia es bajista, como podéis observar, por tanto, analizábamos la semana pasada un posible toque, alcance a la zona, aquí está, a la zona de resistencia, y aquí deshacer posiciones. Fijaos las sombras que nos deja las partes altas.
son sombras muy sucias, muy complicadas de invertir, tanto al alza, no tiene ningún sentido, y a la baja nos podría dar, ¿de acuerdo?, una falsa ruptura y, por tanto, ¿de acuerdo?, mermar esas rentabilidades. Por tanto, particularmente la plata no estaría en la plata, estaría o en el café o en el oro. Buena pregunta de Diego. Me comenta Alejandro, como analista, si la bajada de tipos es mala, es contraproducente para los bancos, ¿cómo puede ser que las bolsas puedan subir? Perfecto. Los bancos, ¿de acuerdo?, a nivel mundial, no solo en España ni en Europa, lógicamente viven de las comisiones y sobre todo de los márgenes financieros. Si los tipos de interés intermediarios, ¿de acuerdo?, son bajos, nulos o negativos, quiere decir que para prestar dinero tú tienes que pagar. Obviamente no tiene ningún sentido. Si tú cedes el dinero a alguien, te tendrán que dar unos intereses por él, ¿vale? Te hablo coloquialmente, Diego, para que lo puedas entender, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que los márgenes financieros, que es donde está el negocio principal de los bancos, si esos márgenes se reducen, el negocio de la banca, ¿de acuerdo?, no es rentable para el sector porque los tipos son bajos o negativos. En cambio, unos tipos de interés, imagínate del 5, del 10%, ahí tienen colchón, tienen margen los bancos para negociar, prestarse capital entre ellos, ¿de acuerdo?, circular ese patrimonio y, por tanto, obtener mayores réditos y rentabilidades de la prestación, ¿no?, de capital, de dinero, ya sea entre ellos o ya sea entre particulares. Las bolsas, la renta variable, repito, lo he comentado al inicio, Diego, pero es importante tu pregunta. Si suben los tipos de interés, quiere decir que la renta fija, ya sea los corporate bonds, los bonos corporativos de la renta fija privada o pública, ya sea del gobierno o de comunidades, etcétera, ¿de acuerdo?, al dar mayor rentabilidad, capital nuevo de ahorro podría invertirse en renta fija. Por tanto, en contraprestación caería la renta variable, las bolsas, como bien llamas, ¿de acuerdo?, si suben los tipos. Si bajan los tipos, todo lo contrario, la renta fija no es atractiva porque no da rentabilidad. En cambio, el único escenario previsible que dé rentabilidades, aunque haya que asumir un mayor riesgo, es la renta variable, es decir, las bolsas. ¿De acuerdo? Creo que he sido bastante claro con la jerga, ¿de acuerdo? Si no, Diego, si tienes alguna duda, oye, corrígeme, ¿vale? Pero yo estoy encantado de que lo hayas podido entender. Confírmamelo, por favor. También espero haber ayudado, ¿no?, al resto, aunque muchos de vosotros ya lo he comentado al inicio, ¿no?, lo teníais bastante claro, pero la verdad es que la pregunta es muy buena. ¿Por qué a la banca le perjudica y en cambio a la renta variable le beneficia? Vale, nada, gracias a ti, Diego. ¿Vale? Comentarme alguna duda, algún valor, ¿de acuerdo?, que tengáis en cartera, que queráis hablar, analizar. Vale, me comentáis técnicas reunidas por la apreciación. Aquí está, por la apreciación del crudo. Como podéis observar, la apreciación del crudo en el corto plazo ha beneficiado, ¿vale?, a lo que es esa tendencia alcista, ¿vale? Me pregunta José, Alejandro, ¿cómo consideras ahora que los mercados, en este caso en las criptomonedas, podrían afectar? Vamos a verlo aquí mismo, el Bitcoin. Vamos a ver, Bitcoin. Aquí lo tenemos ahora mismo en pantallas. Siempre en velas semanales para ver un poco la tendencia a largo plazo. Ya sabemos que es totalmente alcista en el Bitcoin. Nos vamos a diario. Y aquí, José, ¿qué observamos? Cómo realmente esa indecisión no es que ahora mismo, de acuerdo, sea un escenario óptimo para, por decisiones de la Fed o situaciones geopolíticas, entrar en Bitcoin, bueno, en criptomonedas, pero en ese caso el Bitcoin sigue con esa tendencia alcista. Si estás alcista, sigue manteniendo esas posiciones. Bajista, no creo que estés, ¿de acuerdo? Y si estás bajista, vigila bien porque
podríamos como máximo intentar alcanzar en posiciones bajistas esos niveles, que son el gap, pero lo más probable, independientemente, repito, independientemente de la Fed, ¿de acuerdo? El mundo de las criptomonedas ya sabéis que es muy volátil, obviamente hay que tener, ¿de acuerdo?, coberturas con ellas, pero ese podría ser el escenario, continuación de la tendencia. Coméntame, José, si estás alcista o bajista. Bajista, vale. Pues ten en cuenta, ¿de acuerdo?, esa previsión, ¿vale? Ese timing en torno, repito, aproximadamente que es este gap, ¿vale? Sería, ¿de acuerdo?, el escenario posible para posiciones bajistas. Más abajo de esto, igual que os he comentado anteriormente a Susana y Francisco, nunca ir bajo en contra de la tendencia, ¿vale? Perfecto. Vale, la última pregunta me comenta Alejandro en el IBEX. Estoy en el FIBO de 4 horas, vamos a ver, para poder entenderlo, desde los 8.838 puntos, y está el IBEX, Fibonacci, 8.838. Vamos a ver, vamos a ver. Entiendo que has tirado el Fibonacci desde, al menos desde este mínimo, 8.860 debería de ser, ¿vale? Hasta esta zona, los 9.291, como me indicas. En ese caso, si es así, de acuerdo, está bien lo que es trazado el Fibonacci. Si lo has trazado desde estos niveles que me indicas, no tiene sentido, siempre es desde el mínimo, ¿vale? Por tanto, amplía o alárgalo, ¿vale? Y observa el apoyo en el 50%. Aquí lo puedes observar, ¿vale? Olvídate de la zona donde he intentado alcanzar, sino simplemente cuando hay una subida y hay pequeñas correcciones, siempre se busca desde el máximo donde intenta frenar. Si es en ese nivel, que es el 38 o es el 50, ¿vale? O en este caso el 78,6. Esto es lo que hay que buscar, estas distintas líneas de apoyo y por tanto de soporte. ¿De acuerdo, José? Mantén ese Fibonacci, el que tengo yo ahora mismo en pantalla, en el gráfico, ¿de acuerdo? Y no traces ningún otro porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Importante, en la zona del 50% ha tenido una tendencia alcista, por tanto, la estrategia es alcista. Si esta vela, ¿no?, bajista continúa, que no perfore nunca donde hizo el inicio del apoyo de la tendencia alcista, que no perfore nunca los 9.063 puntos, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues nada, importante recordaros ya por última vez, como bien me habéis comentado, hoy 19 a las 7:30, importante, decisiones de la Fed, Jerome Powell tomará la palabra, el escenario, veremos, yo considero que es uno de los eventos más importantes del año para ver la economía americana y sobre todo esos estímulos económicos, cómo quieren gestionar los americanos lo que es los tipos de interés, veremos las repercusiones que tienen en el mercado, pero desde luego lo más prudente sería mantenerlos y en su defecto, como mucho, bajarlos. ¿De acuerdo? No os lo perdáis, veremos, espero haberos ayudado con el análisis y sobre todo con, ¿no?, esas nociones de cómo los efectos de subidas y bajadas de tipos de interés afectan a las bolsas, ¿de acuerdo? Y como siempre es un verdadero placer estar con todos vosotros, ¿de acuerdo? Nos vemos de nuevo la semana que viene. Un saludo.